Buenas tardes, jóvenes, ¿me escuchan? ¿Me escucha? Sí, profesora. Gracias, Lucía. Vamos a empezar entonces. Buenas tardes. Vamos a empezar la semana 14, o la clase de la semana 14, martes 26 de julio de 2022. Seguimos con la derivada, con el capítulo la derivada. Vamos a hacer el repaso de las funciones implícitas. Trabajamos en la clase pasada esas funciones y la derivación implícita. Aquí he subrayado estos tres temas porque son los que en donde se usa la derivada, donde se usa la derivada. Vamos a usar en la derivada de la función inversa, en la derivada de orden superior y la derivada de ecuaciones paramétricas. Están en este orden. Los que no están marcados, por ejemplo, son la derivada de funciones trigonométricas inversas, pero ya les di en la lista, ustedes ya conocen cuáles son las reglas de las funciones trigonométricas inversas. Y también tienen en las reglas las derivadas de las funciones exponenciales y las logarítmicas. Entonces, con estos dos temas ya completamos las 23 reglas. ¿Está claro? Entonces, vuelvo a repetir, la derivada de las funciones trigonométricas inversas y las derivadas de las funciones exponenciales y logarítmicas, con eso completamos las 23 reglas que ustedes tienen en la lista que les he dado. Todas esas reglas son las que vamos a trabajar en este curso. Entonces vamos a empezar con este repaso. Tenemos mañana el control. Y como han podido ustedes ver, el control, bueno, la semana pasada les dije que iba hasta funciones implícitas, ¿no? Hasta aquí, hasta el repaso. Y en la cuarta práctica va hasta 4.8, que son las derivadas de las funciones trigonométricas, y todo lo que queda va para el examen final. ¿Ya? Ya ustedes tienen en la programación también. Repaso de derivada de funciones implícitas. Entonces hemos dicho que cuando yo no puedo expresar y en función de x, yo recurro a la derivada implícita porque tengo una función implícita. Por ejemplo, en este caso me dicen dada la curva, definida implícitamente por la ecuación, un poco difícil despejar y en función de x, ¿no? Un poco difícil. De repente no imposible, pero un poco difícil hacer este despeje. Entonces voy a recurrir a la derivación implícita. No puedo hacer esto para poder derivar como hemos venido trabajando con las funciones que se pueden expresar de esta forma. Entonces, no se puede hacer esto. Entonces, si no se puede hacer esto, yo recurro a una derivación implícita. A una derivación implícita. Voy a poner no se puede. Entonces voy a recurrir a una derivación implícita. Vuelvo a repetir, de repente no es que no se pueda, sino es un poco difícil y para eso tengo la derivación implícita. ¿Claro? ¿Hasta ahí claro? ¿O no está claro? Dice, determinar la ecuación de la recta tangente y de la recta normal en la curva del punto P sub 0, 1,0.
Entonces lo que tengo aquí es que primero hallar la pendiente, ¿no? Ya sabemos que la derivada de la función evaluada en el punto P sub 0 me da un número y ese número es el valor de la pendiente. Entonces, ¿qué voy a tener? Hemos dicho que se deriva con las reglas que tengo, las reglas de derivación que tengo. Por ejemplo, esto será una función elevada a otra función, la regla 23. Acá la función arco tangente, este es su argumento, x por y. Esta es una constante, la deriva de la constante 0, esta es otra constante, menos un e a la u. ¿Cómo se deriva el e a la u? E a la u se copia la función por la derivada del exponente. Entonces, usando esas mismas reglas, voy a encontrar y' para evaluar el punto P sub 0 y encontrar la tangente, perdón, claro, la ecuación de la red de tangente. Pero lo primero que voy a encontrar es la pendiente. Entonces, este sumando reemplazo por A. No me acuerdo la regla, pero si ustedes se acuerdan la regla pueden aplicar directamente, pero si no se acuerdan hacen este trabajo, ¿no? Aplican logaritmo neperiano a ambos miembros y voy a tener esta ecuación. Y como tengo la regla de derivación, por ejemplo, conozco la derivada de o tengo la derivada de un logaritmo neperiano, entonces derivo ambos miembros. Esto será 1 sobre u, 1 sobre a, en este caso, por a', que es lo que necesito para reemplazar aquí. Entonces será, este es un producto, y' por b, que es logaritmo neperiano de x, más, ahora copio esto, aquí está, y derivo esto que será 1 sobre x por la derivada de x con respecto a x. Entonces despejo lo que necesito, que es a', pasa aquí, aquí está, reemplazo por x a la y, por todo lo que está entre corchetes. Esa es la derivada de a' que necesito, de a, ¿no? A', y voy a colocar aquí, porque cuando derivo esta ecuación, derivo esto que es 0, esto es 0, y esto será menos e a la 1. Entonces reemplazo, como pueden ver aquí, he reemplazado a', y la derivada de la tangente, ustedes pueden ver su tabla también. No, del arco tangente, ¿no? Del arco tangente, no de la tangente. El arco tangente será 1 sobre 1 más u cuadrado. Entonces, x al cuadrado, y cuadrado. Y luego tengo que derivar este argumento. ¿Cómo se deriva este argumento? Es un producto. Entonces será la derivada de x con respecto a x, que es 1, por b, más, ahora copio u, por la derivada de y, que es y'. No es 1, ya es la derivada de y con respecto a x. Queda como y'. Es igual a 0, la derivada de una constante 0, eso también es 0, ¿cierto? Menos, copio e a la u, exactamente igual, y derivo el exponente. Aquí está 3 por la derivada de x con respecto a x, menos la derivada de y con respecto a x, que es y'. Y despejo y'. Acá tengo y', acá tengo y', y acá tengo y'. Entonces despejo. Aquí está. Ya y' evaluado en P sub 0. Entonces, esta es la pendiente. O si desean, pueden evaluar acá directamente, ¿no? P sub 0. Y van a tener la pendiente. Acá, P sub 0 sería para I 0. Acá esto será 0. Esto será 0 también. Este es 1. Logaritmo neperiano 1 es 0. Todo esto se hace 0. Esto será 1. Esto será 0. Esto será 1 por I'. Entonces acá queda I' es igual a menos e a la 3 menos 0. Entre paréntesis hay 3 menos I'. Entonces ya tengo despejo I', que lo tengo aquí y aquí. Aquí solamente porque esto es ese 0, y obtengo que la pendiente es 13 cubo sobre e cubo menos. Encuentro la ecuación de la recta. La ecuación de la recta. Ahí está. Con estos puntos, y menos 0 aquí, y menos 0, solamente me queda i. Acá coloco la pendiente, y x menos 1. X menos 1.
La ecuación de la normal es similar y menos 0 solamente queda ahí, y la inversa negativa de esta pendiente. Entonces menos, ahora va arriba 3e al cubo menos 1 sobre 3e al cubo por x menos. Entonces este es el repaso de cómo se deriva una función implícita. Si tengo una función implícita, voy a derivar de forma implícita. O voy a recurrir a la derivada implícita, que es similar a las derivadas que hemos visto cuando tenemos y en función de x. Se utilizan las mismas reglas de derivación. Solamente que hay que considerar que y siempre está en función de x y que la derivada de y con respecto a x queda, ¿no? Es justamente la variable que voy a encontrar. La derivada de una función inversa. La derivada de una función inversa, ya hemos visto en funciones cuando existe una función inversa, cuando la función es inyectiva. Si yo demuestro que mi función no es inyectiva, entonces no voy a tener función inversa. Ahora, existen dos formas de encontrar la derivada de la función inversa. La primera es, yo determino la función inversa y simplemente la derivo, ¿no? O derivo la función inversa de una función. Y la segunda forma es utilizando la función original, o sea, la función y f de x. ¿A qué será igual la derivada al inverso? Será 1 sobre la derivada de la función inicial, original, o la función y igual a f de x. Vuelvo a repetir. La derivada de una función inversa. Hemos visto que existe una función inversa si la función es inyectiva. Entonces aquí, si por ejemplo me dicen hallar la derivada de la función inversa, tengo que probar si la función es inyectiva, porque si no es inyectiva no tiene inversa y por lo tanto ya no hay nada que derivar. Si es inyectiva, posee inversa. Y si yo quiero hallar su derivada, hay dos formas. La primera es encontrar la función inversa y simplemente la derivo. Y la segunda es, no determino la función inversa, sino con la función original de la cual yo voy a encontrar su inversa, o la función inyectiva de la cual yo voy a encontrar su inversa, me va a ayudar a encontrar la derivada de la función inversa. ¿Cómo? 1 sobre la derivada de la función y en función de x, o la función de la cual estoy encontrando la función inversa. Ejemplos. Entonces aquí tengo el ejemplo 1, me piden hallar y' si x es igual a la raíz de y al cuadrado menos 9. Entonces, si yo tengo, esta es la función ya inversa, porque acá puedo reemplazar y venida asterisco y acá el x asterisco. Esta es la función inversa. Dice, para hallar la derivada de la inversa, tengo que derivar aquí, derivar x con respecto a y. Como esta es la función inversa, simplemente derivo y esta es la función inversa. Ahí está. Entonces, como yo quiero hallar la derivada de la función original, entonces esto pasa aquí y esto pasa aquí. Entonces igual va a ser 1 sobre la derivada de la función inversa. Aquí se reemplaza y esta será y' o y igual a, voy a poner acá también que lo puedo escribir como y'. Es igual. Es lo mismo. Ya está. Y este será la derivada de la función original. Ejemplo 2. Ejemplo 2. Entonces dice, hallar la pendiente de la recta tangente a la curva. Nuevamente acá tengo la inversa. Esto puedo cambiar por y asterisco, igual a 1 más x asterisco al cuadrado. Dice en el punto 1, menos 2.
Lo mismo que he hecho anteriormente, se deriva esto con respecto a y se determina la derivada de y con respecto a x, que será igual, dice, a 1 sobre la derivada de x con respecto a y. Entonces se reemplaza y se va a tener esta expresión. Y voy a evaluar en P sub 0 y la pendiente, acá está la evaluación, será menos un medio, ¿no? La pendiente de la recta tangente. Acuérdense que para la función inversa, yo tengo que el dominio de la función original es el rango de la función inversa y el rango de la función original es el dominio de la función inversa. Debo tener presente eso siempre. Igual aquí tengo la función inversa porque esto puedo reemplazar por y asterisco, esto por x asterisco. Hallar el área de la región triangular limitada por el eje x, por la tangente y la normal a la curva cuando y es igual a 3. Entonces, y es igual a 3, x es igual a raíz de 2. Acá está. X es igual a, y es igual a 3 y x es igual a raíz de 2. Aquí sería, esto sería x asterisco. Si quiero las coordenadas de la función inversa, esto será x asterisco y esto será y asterisco. Entonces, voy a hallar la pendiente de la recta tangente. Aquí está. 1 sobre la derivada de la función inversa. Aquí tengo y reemplazo el y es igual a 3, ¿no? Igual a 3. Estas son las coordenadas de la función original. Vuelvo a repetir, porque esto sería para la función inversa x asterisco y esto sería y asterisco. Y ya tengo la pendiente, ¿no? Evaluando y es igual a 3, tengo que es 2 raíz de 2. Reemplazo aquí con este punto y es igual a menos 3 y x menos raíz de 2. Esta es la pendiente y el de la tangente será la inversa negativa, ¿no? Que está aquí. Aquí esta ecuación de recta es la ecuación, ¿alguien sabe el nombre de esta ecuación de recta? Los que han ido a su curso, a ver si se acuerdan. Punto pendiente. Punto pendiente, y esta, ¿cómo se llama esta ecuación? Esta es la ecuación general. Entonces aquí están escribiendo las dos ecuaciones. Punto pendiente y ecuación general de una recta. Aquí igual, para la ecuación de la recta normal, esta es la ecuación punto pendiente y esta es la ecuación general. Entonces grafico, aquí está la recta normal perpendicular a la recta tangente y este segmento que está sobre la recta eje de abscisas. Entonces, quiero saber cuál es el área de esta región triangular, que está limitada por estas dos rectas y este segmento. Bueno, al final todos son lados, todos son segmentos, ¿no? Esta recta y esta recta, vamos a decir así. Que al intersectar van a generar segmentos y son los lados de este triángulo. Entonces el área de la región triangular se encuentra con este determinante. Para eso tengo que encontrar todos los vértices, este de aquí y este de aquí, los tres vértices. Y esos tres vértices se colocan aquí, raíz de 2, 3. Luego viene raíz de 2 sobre 4, este vértice. Después con un 0, ¿no? Después el tercero que es 7 raíz de 2 y 0. Acá está. Y se repite el primero. Por un medio. Entonces el área de este triángulo será 14,32 unidades de área. ¿Cómo se hace el trabajo? Se multiplica estas coordenadas, raíz de 2 por 0, raíz de 2 sobre 4 por 0, 7 raíz de 2 por 3. Se suma y se resta la multiplicación de estas coordenadas. Esto por esto y esto por esto. Se suma y se resta lo anterior. Entonces eso me va a dar 14,32 unidades.
Ejemplo 4. Aquí está, me dice, dada la función es f, x al cuadrado más 2, que pertenece al conjunto de los reales. Esto no es necesario que me den, acuérdense, solamente cuando está restringido. Cuando no hay nada, yo sé que se trabaja con el conjunto de los reales, ¿no? Acuérdense cuando hemos visto funciones. Pero aquí se está poniendo, tampoco no genera nada, ¿no? Este o no esté es lo mismo. Cuando me dan solamente f de x igual a x al cuadrado más 2 y no me dan este intervalo, yo sé que este intervalo voy a trabajar en conjunto de los reales. Y g de x es una porción de recta. Y es igual a, o g de x es igual a x más 1 solamente para ese intervalo, que también es grande, ¿no? Porque acá hay infinitos valores. Dice, hallar la derivada de esta operación de f entre g, ¿no? Hallar la derivada de la inversa. Para i sub 0 igual a 3 medio. Entonces vamos a hacer primero la operación. La operación, después vamos a ver si es inyectiva y vamos a ver si tiene inversa para poder derivar esa función inversa. Porque si no es inyectiva ya no tiene inversa y no se puede encontrar la derivada. Solución, dice. La operación. La operación. La operación. Realizo la operación y esta es la operación, ¿no? Esta de acá, f entre g. Entonces saben que existe también una condición para trabajar la operación. Tengo que el dominio de esta operación es la intersección de los dos dominios. Entonces tengo que trabajar eso. Al intersectar solamente me va a quedar esto, ¿no? De 3/4 cerrado hasta más infinito. Entonces sí existe operación, porque si no hubiera intersección, no existiría operación. Tengo que trabajar esa condición. Esa es la condición para que exista la operación, en este caso F. Entonces existe y además es el dominio de la operación, ¿no? Acá está. El dominio de la operación. Entonces será x al cuadrado más 2 entre x más 1. ¿No? X al cuadrado más 2 entre x más 1. Solamente para ese intervalo. Entonces estoy despejando y en función de x, no, estoy hallando la inversa. La inversa. Ahí está. Estoy hallando la inversa, se generan dos ecuaciones. Quiero saber cuál de las dos es, porque acá puedo reemplazar y asterisco, x asterisco, x asterisco, x asterisco. Y tengo la función inversa. Entonces dice, cuando x asterisco es igual a i sub 0, que son las coordenadas de la función inicial, este es 3 medios. O sea, el dominio de la inversa es el rango de la función original. Dice que tiene dos valores y se considera la regla de conveniencia donde se obtiene x igual a 1. Entonces es el que tiene el signo positivo. Porque x igual a 1 pertenece al dominio de la operación. O de la nueva función que he construido, que es. Entonces me quedo con esa regla de correspondencia. Ahí está. Entonces, este es la ecuación o la regla de correspondencia de la función inversa. Acuérdense que acá puedo poner y asterisco, x asterisco, x asterisco, x asterisco y es la regla de correspondencia. Con el dominio, ¿no? Tengo que estudiar el dominio. Este es para x asterisco, ¿cuál es el dominio? O tengo que encontrar el rango de esta función que voy a colocar aquí como dominio. Entonces, voy a hallar la derivada de la función inversa. La derivada de la función inversa será derivar. Como esta es la función inversa, derivo simplemente la función inversa. Ahí está. Y
evalúo en I sub 0 igual a 3 medios. ¿Por qué? Porque estas coordenadas son de la función original. Por eso puedo reemplazar directamente. Porque si tuviera las coordenadas de la función inversa, tendría que trabajar con el dominio de la función original, el rango de la función inversa. El rango de la función original, el dominio de la función inversa. Entonces, encontré la derivada de la función inversa y reemplazo simplemente 3 medios. Aquí, y esto es igual a 4. Por ejemplo, dice, cuando I sub 0 es igual a 3 medios, que lo reemplazo en la función original, dice que X es igual a 1. Entonces, esto será, X igual a 1 será I asterisco igual a 1. Esta es la primera forma. Esa es cuando yo determino la función inversa y simplemente la derivo. La segunda forma. La segunda forma, nuevamente, tengo la operación, la función operación, y derivo la función. Ahí está, la derivo. Y si quiero la derivada de la función inversa, será 1 sobre la derivada de la función que he construido, o la derivada de la función operación. 1 sobre la derivada de la función operación f entre g. Escribo, ahí está, ordeno, y tengo que evaluar, dice, I es igual a 3 medios. Entonces, cuando I es igual a 3 medios, necesito X, el X de la función original. Y hemos visto que es igual a 1 y 1 medio. Entonces, X es igual a 1. Pertenece al dominio de la función f entre g. Hemos visto ya anteriormente esto. Esto será para la función inversa el I asterisco. Reemplazo X sub 0 igual a 1 y vemos que es lo mismo. Sale el mismo valor, 4. Entonces, por favor, repasen la función inversa, desde la función inyectiva, la función inversa y cómo se considera lo que corresponde al dominio de la función original con respecto a la función inversa y el rango de la función original y la relación con dominio de la función inversa. Con eso se trabaja estas derivadas, ¿no? O la derivada de la función inversa. Dependiendo también cuál de las formas voy a aunque de todas maneras tengo que tener presentes que el dominio de la función original es el rango de la función inversa y el rango de la función original es el dominio de la función inversa. La derivada de las funciones trigonométricas inversas está en la lista y hemos trabajado un ejemplo cuando hemos visto la función implícita. Acá tengo otro ejemplo. Acá sí, esta no es implícita, está y en función de x. Entonces, derivo como hemos estado trabajando la derivada de las funciones algebraicas y trigonométricas directas. Me piden hallar y', y esta es la función en términos de x, o y igual a f de x. Y', esta es una constante, copio la constante y derivo el arco tangente de pi x. Y es 1 sobre 1 más u cuadrado. U es pi x, entonces al cuadrado por la derivada del argumento, que es simplemente pi. Más, acá tengo a la u, un a la u. Copio exactamente igual a la u y derivo el exponente. Y el exponente es un producto, ¿no? Es un producto por el logaritmo neperiano de
la base, que está aquí. O creo que está en este orden, ¿no? Copio la función, logaritmo neperiano de la base, y derivo el exponente. Entonces aquí está la función, logaritmo neperiano de la base, y derivo lo que tengo en el exponente. Este es 0, pero este es un producto, entonces sería 2 por el logaritmo neperiano de x, que es b, más, ahora copio el primero y derivo el segundo, que es 1 sobre x. Y ya quedamos en que vamos a simplificar lo mínimo, ¿no? Yo preferiría que me lo dejen así. Así, aquí se ha simplificado este con este. Lo mínimo, ¿no? Podría quedar aquí, no hay ningún problema. Ah, la asistencia, dice, no se puede poner la asistencia, solamente era hasta las 5:10 nada más, la asistencia. Por eso es que seguro entraban más tarde o muy temprano. Eran solo 20 minutos. Eran solo 20 minutos. Era de 4:50 a 5:10. Que dice que ya ha entrado temprano. Tienen que leer, pues ahí está, bien claro. Dice asistencia solamente de... A ver, Lucía, ¿has entrado a las 10 para las 5 hasta las 5:10? Y no se pudo, y no se pudo ingresar a la asistencia. Sí se pudo, ¿ves? Ya no se pudo, ven, queda una. Hemos tenido problemas con la asistencia. Han tenido suerte. Acá la señorita Araceli me dice que sí se pudo, entró a su asistencia. Entró claro, al bloque de asistencia de su aula, del aula, ¿no? De todos. Ingresó su asistencia. Ejemplo 2. Ya no se preocupe por la asistencia, queda una. Ejemplo 2. Y es igual a arco tangente del coseno de pi x más y. Esta sí es implícita. No está despejado y en función de x, porque aquí aparece un x. Y un poco difícil de repente no, porque acá tangente de y se va. Sí, un poco difícil de despejar. A ver qué nos dice su compañera delegada. Dice, en todo caso podría tomar asistencia de mis compañeros mientras usted explica. Sí, yo tengo la asistencia de ustedes de acá del ingreso de ustedes. No se preocupen, no se me van a escapar. Yo tengo. No, yo tengo la asistencia, señorita Carlis. No se preocupe, yo tengo la asistencia de sus compañeros.
Pero los que están pues atentos tienen mayor mérito. Así es, señorita Ana. No se preocupen, les he dicho. Muy tarde revisé la asistencia. Yo pensé que habían entrado y habían leído bien y estaban ingresando, pero dice que no se podía ingresar, pero era por el periodo que se tenía. Solamente era 20 minutos nada más. Algunos de repente han entrado antes y otros han entrado después. No se preocupe. Yo tengo las asistencias de ustedes aquí. También, ¿no? También. Porque la idea era verificar, pues lo que algunos han puesto su asistencia, o sea, la idea es que algunos entran, ponen su asistencia y no ingresan a la clase. Entonces era verificar. Pero ya no se va a poder. No se preocupen, yo tengo las asistencias y los que siempre han asistido a la clase están aquí. No tiene que faltar, pues señor Ferrú, esa es la idea, nadie tiene que faltar. Además, ustedes son responsables, no hay inconveniente. Seguimos. Entonces, esto es como que así medio implícita, ¿no? Esta función. No, es implícito, completamente, porque no se puede despejar y en función de X. Entonces, se deriva de manera implícita. Y prima, arco tangente. ¿Qué dice la regla? 1 sobre 1 más coseno pi x más i al cuadrado. 1 más u cuadrado. Y se deriva del argumento. Menos seno de pi x por la derivada del argumento que es pi. Más, esto es i prima, no es 1. Entonces se despeja, ¿no? Se despeja y me queda esto de aquí. Todo esto de aquí. Este es numerador y esto es denominador al despejar, ¿no? Multiplico este por este, paso al primer miembro, factorizo y prima, me queda este de aquí en el numerador, ahí está, ¿no? Sobre el denominador, que es el coeficiente en prima. Ahí está, a ver, vamos a ver. Este por este, seno, ya, seno, menos, está. Y después este por este, ¿no? Pero este pasa al primer miembro, menos 1 sobre todo esto, ahí está. Y se convierte en si yo factorizo y prima, se convierte en el coeficiente, ¿no? Este es el coeficiente de y', pasa a dividir. Otro ejemplo, dice y es igual a arco tangente x al cuadrado menos arco cotangente seno de x. Entonces me voy a mis reglas y será 1 más x al cuadrado, ¿no? U cuadrado, por la derivada del argumento que es 2x, más, esto será menos la fórmula o la regla, ¿no? Entonces con este menos, ese más, y 1 sobre 1 más seno de x al cuadrado, por la derivada del argumento, que en este caso es el seno de x, y la derivada será coseno de x por la derivada de x con respecto a x, que es 1. Por eso que no, ya no hay más expresiones aquí. Ejemplo 4. A ver, para que vean un ratito. Jóvenes, tienen que tener su lista de reglas al costado, ¿eh? Si no, no podemos trabajar. Ya.
Acá me dicen que sí lo tienen al costado. Están viendo las reglas, están mirando las reglas de Canaza, de Morales, Flores Morales. Nadie más. A ver, aquí hay uno de Ramos. ¿Están viendo cómo se ha trabajado? Aquí, arco tangente, y aquí menos arco tangente. La regla es negativa, por lo tanto con eso es positivo, ¿no? A ver, ¿quién más está aquí en el chat? Cuatro. Entonces aquí voy a tener arco seno, argumento es arco coseno de x al cuadrado, pero todo esto al cuadrado sobre 2x. Entonces esto se empieza con un cociente. Un cociente. Aquí está 4x al cuadrado. Esto de aquí es un u a la n. Entonces baja 2, la misma base. Acá está igualito la misma base. Se copia la misma base. Y luego se deriva la base. La derivada de arco seno será 1 sobre la raíz de 1 menos u cuadrado. Entonces, todo esto al cuadrado. Ahí está. Ese es el arco seno de todo este argumento. Aquí está la derivada. Ahora que me falta derivar el arco coseno de x al cuadrado, que será 1 sobre la raíz de 1 menos u cuadrado. Entonces, en este caso u es x al cuadrado, x cuarta, pero es negativo. Este es positivo y este es negativo. Y acá está el negativo. Por 2x. Ahí está, 2x. Entonces, todo esto es u' por b. Menos. Ahora copio u. Ahí está, exactamente igual. No he hecho nada con u. Copio tal cual. No le he quitado ni el exponente ni nada. Todo igualito se copia. Por la derivada de la base. O b'. Entonces, esto será 2. Ahí está. Entonces vuelvo a repetir, no me simplifiquen, me gustaría que me lo dejen tal cual, así como esto. Así por eso le he puesto un recuadro para recalcar que me gustaría que quede así cuando ustedes trabajan. Entonces yo puedo ver qué es lo que han hecho, dónde está el U', dónde está el B. Aquí, por ejemplo, se ve el U y se ve el B', ¿no?
¿Alguna pregunta? Ninguna. Entonces, estos son los ejemplos para las reglas de derivación de las funciones trigonométricas inversas. También tengo la derivada de las funciones exponenciales y logarítmicas. Vamos a ver ejemplos. Entonces me dan esta función p de x es igual a e a la x al cubo más 3x más 5. La derivada es una regla, se copia exactamente igual por el logaritmo neperiano de e. No aparece aquí porque es 1, por la derivada del exponente, ¿no? 3x al cuadrado más 3 por la derivada de x con respecto a x, que es 1, más 0, porque la derivada de una constante siempre es 0. Acuérdense de eso, porque a veces cuando están derivando malogran por eso. Repiten la misma constante, y no, la derivada de una constante es 0. Ya piensen cuando están trabajando. No, la derivada de una constante es 0 y tienen que poner 0. Aquí no aparece, porque es 0. A veces ponen aquí más 8. Ponen. Mal. Malograron toda su derivada, porque ya no es la expresión derivada de la función. 2. Y es igual a 2 seno de x menos x. Este es similar a un a a la u. O con esa regla se deriva este sumando. El a a la u que vimos anteriormente también tenía la base a. En este caso es igual a 2a. Y el exponente es una función, un a la u, ¿no? Menos x. Entonces, ya usamos esta regla, se copia exactamente igual el a a la u, logaritmo neperiano de la base, de 2 en este caso, aquí no aparece porque el logaritmo neperiano de es 1. Y la derivada del exponente. La derivada del seno es el coseno de x por la derivada de x con respecto a 1. Menos la derivada de x con respecto a x menos 1. Ejemplo 3. Y es igual al logaritmo neperiano de la raíz cúbica de x más 1. Aquí está su derivada. El logaritmo, este es el u. Entonces, ¿qué dice la regla? Dice 1 sobre u por la derivada de u, con respecto a x, ¿no? O u'. Entonces, 1 sobre u, ahí está, 1 sobre u. Y esto es x más 1 a la 1/3. Acá está 1/3. Después, 1/3 menos 1 es menos 2/3. Acá está. 1 sobre x más 1 a la 2/3. Bueno, lo he escrito de esta manera, es lo que pueden hacer, ¿no? O si no, simplemente x más 1 a la 2/3. 1 sobre x más 1 a la 2/3. Ejemplo 4. Este ejemplo 4 es interesante porque ustedes me van a responder por este ejemplo 4. ¿Qué sucede en este ejemplo 4? ¿Tendré alguna regla para derivar esta función? A ver, busquen en su lista.